¿Qué tal, jóvenes? El tema que veremos a continuación es el 122, lípidos. Los lípidos son un grupo de biomoléculas muy diverso que van a formar parte de la estructura de la célula y que van a realizar diferentes funciones a nivel celular. Es tan vasta la diversidad de estas biomoléculas lipídicas que es difícil definirlos de manera sencilla. Los lípidos son biomoléculas orgánicas representadas por un grupo heterogéneo de compuestos celulares. Esto quiere decir que a pesar de que tienen un origen biológico con diversas propiedades químicas, tienen algo más allá en común, que son sus propiedades físicas. Y bueno, comentamos que es un grupo heterogéneo porque van a representar o están representados por una gran diversidad de formas físicas. Aunque estructuralmente hablando en cuestiones químicas, no son muy parecidos, ¿sí? Y bueno, en ese sentido, es por eso que los lípidos no son un grupo homogéneo. Vamos a tener, de acuerdo a la clasificación que veremos más adelante, diferentes ejemplos de cómo están constituidos. Algo muy en particular que hay que enfatizar aquí de los lípidos es que vamos a ver que erróneamente se confunden con las grasas, con los aceites, cuando hacemos referencia a este término. Y sabremos que estos van a formar parte del grupo que los conforman, como ejemplos que se verán más adelante. ¿Por qué comento esto? Porque los lípidos, las grasas, los aceites, los ácidos grasos, van a tener algo muy en común, que son insolubles en agua. Entonces muchas veces pensamos que todos, ¿sí?, son lípidos, cuando estructuralmente, en cuestiones de química o por sus propiedades químicas, son diferentes. Sin embargo, van a ser solubles en solventes orgánicos no polares, como el éter, el benceno, el heptano, el etanol, la acetona y el cloroformo. Una de las funciones que tienen los lípidos es que van a formar parte de una reserva energética almacenados dentro del organismo y se van a oxidar cuando es necesario producir energía. En este caso, vamos a referirnos cuando van a ser útiles, van a provocar, van a producir que ese organismo pueda realizar sus demás actividades. Los lípidos están constituyendo la mitad de la masa de las membranas celulares. Como en la imagen que estamos viendo aquí en pantalla, llamamos a esta estructura una membrana celular, muchas veces la bicapa fosfolipídica. ¿Y por qué decimos que es una bicapa fosfolipídica? Bueno, porque está conformado por dos. Bicapa quiere decir de dos. Y esta bicapa fosfolipídica que forma parte de las membranas celulares es la que va a delimitar a las células. ¿Ok? Bueno, cada una de estas capas va a tener fosfolípidos, como los que estamos viendo aquí en pantalla, que sin embargo, unos van a tener la cabeza hacia el medio externo y otros la van a tener hacia el medio interno de la célula. ¿Ok? Esta configuración va a permitir que fluya libremente el agua, los desechos orgánicos de la célula, que haya ósmosis y difusión de otras sustancias que van a entrar y salir a la célula. Bueno, también en esta bicapa fosfolipídica vamos a ver que hay una serie asociada a otro tipo de biomoléculas, como son las proteínas, ¿sí? Y que estos fosfolípidos van a estar integrados por otro tipo de lípidos, que son los ácidos grasos en las cadenas o colitas que están aquí representadas de color azul. Y bueno,
También comentar que va a haber carbohidratos, como los que aquí se representan, que son los famosos glúcidos. ¿Ok? Esto lo veremos en la síntesis de lípidos mucho más a profundidad. Sin embargo, algunos otros lípidos se centran en un papel muy importante como acarreadores de electrones, cofactores enzimáticos, dan pigmentación que van a absorber la luz y como agentes emulsificantes. Entonces, aunque los lípidos nos van a proporcionar energía y van a estar almacenados en los reservorios de un organismo, específicamente en las células, que van a ser adipocitos, otros van a tener otras funciones muy específicas y estos están en pequeñas cantidades. Este tipo de funciones los realizan un grupo de lípidos mínimo. Comentábamos hace un momento que los lípidos no obedecen a una estructura tan definitiva y es por eso que existe una gran diversidad. También debido a las diferentes clasificaciones que existen de los lípidos, es difícil decir con certeza cuál es la más aceptada. Y esto va a depender en función del autor, va a depender de acuerdo a las propiedades físicas, propiedades químicas que uno necesita analizar y que requiera adoptar. Entonces, sin embargo, no hay una clasificación universal estrictamente que determine cuál es la correcta. A continuación, estamos viendo en pantalla una clasificación de los lípidos que obedece a dos grupos. Tenemos los lípidos simples y los lípidos complejos. Sin embargo, cuando veamos estos temas en profundidad, cuando estemos hablando de la síntesis de los lípidos y de ácidos grasos, veremos que se pueden desprender de los lípidos complejos un tercer grupo que van a ser los lípidos asociados. Sin embargo, esta primera clasificación nos permite visualizar y entender cómo están ordenados, ¿sí? Muy sencillamente los lípidos. Y bueno, aquí comentar que los lípidos simples se dividen a su vez en glicéridos y ceras, que los glicéridos se dividen en grasas por la constitución sólida y los aceites van a tener una constitución líquida. Los lípidos complejos van a ser grandes moléculas que van a formar parte, en algunos casos, de las estructuras a nivel de la célula, como es el caso de la membrana plasmática, que tenemos aquí los fosfolípidos. Algunos van a ser esfingolípidos que van a estar formando parte de algunas estructuras de otras células, ¿sí? Y tenemos aquí al tercer grupo que son los esteroides, donde vamos a poder observar que existen aquí una división en esteroles, en ácidos biliares, en hormonas sexuales, hormonas corticosteroides y en la vitamina D. Y bueno, tenemos aquí al final otros dos ejemplos que van a ser los terpenos, mejor conocidos como los aceites esenciales, característicos en algunas plantas, y las prostaglandinas, que van a tener también una función hormonal. Vamos a hablar de los lípidos simples. Los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Entonces, aquí va a estar presente el grupo alcohol como grupo funcional. Los lípidos simples se clasifican en lo que son los glicéridos, que van a ser las grasas y aceites, y en las ceras. Entonces, aquí estamos viendo que los glicéridos, por una constitución física, van a ser sólidos en formas de grasas y líquidos en formas de aceites. Sin embargo, también las ceras van a presentar una consistencia sólida. Bueno, si el alcohol es glicerol, es decir, el alcohol formando 3 átomos de carbono y 3 grupos hidroxilo, va a recibir el nombre de un acilglicérido. ¿Ok? Bueno,
Pero si el alcohol es monohidroxílico, que solo contiene un grupo OH y además es de cadena larga, se denomina cera. Los dos tipos de lípidos simples contienen ácidos grasos y vamos a ver su estructura a continuación. Los ácidos grasos, ¿sí?, contienen una cadena hidrocarbonada. De antemano tenemos que entender que una cadena hidrocarbonada o un esqueleto hidrocarbonado contiene carbono e hidrógeno. Y va a tener un grupo funcional llamado carboxilo en el extremo de la molécula. Esto quiere decir al final. El carbono de este grupo carboxilo es el carbono número 1. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque los ácidos grasos van a estar determinados de acuerdo al número de átomos de carbono que tengan. ¿Ok? Y en la naturaleza, mayoritariamente se encuentran en números pares los ácidos grasos, a excepción de algunos casos donde vamos a encontrar que hay números impares. Bueno, los ácidos grasos tienen como fórmula general la siguiente: R, C o OH, donde aquí está presente el grupo carboxilo, que hace referencia, pues, al carbono, ¿sí?, con el grupo que va a estar aquí presente de los dos átomos de oxígeno y el hidrógeno. Esto es importante mencionarlo, que es el grupo carboxilo. Y bueno, R, ¿qué me va a representar? R va a ser la larga cadena hidrocarbonada que va a estar constituida por carbonos. ¿Ok? Recordar que el grupo carboxilo es siempre el carbono número 1. En esta imagen estamos viendo la estructura del ácido graso de dos formas. ¿Ok? Tenemos dos esqueletos, pero que sin embargo tenemos la misma cantidad de átomos de carbono. Una es la estructura desarrollada, como la que vemos aquí, como el nombre lo dice, está presentando a todos los átomos de carbono e hidrógeno, y la otra es la fórmula, la estructura semidesarrollada. Esto es una configuración universal a un arreglo ya determinado por la Academia de Química para evitar estar haciendo o escribiendo tantos carbonos e hidrógenos. Entonces, esta línea, a manera de forma de zigzag, me va a permitir que en cada trazo va a haber un carbono, ¿sí?, presente. Bueno, entonces eso es lo que me indica. Pero aquí lo importante es identificar dónde está el grupo carboxilo, que es en el extremo de la cadena, ¿ok? En el extremo final. Entonces, estamos viendo que en la parte superior tenemos ahí al grupo carboxilo representado de las dos formas en que se puede escribir, como COH o C unido por dos enlaces al oxígeno y con otro enlace al grupo, aquí como vemos, hidroxilo, ¿sí? OH o el grupo alcohol, para que ustedes me lo puedan identificar. Y el otro enlace del carbono al carbono, ¿ok? Comentar que es muy importante, como ya les mencioné en las clases anteriores, que el carbono tiene 4 enlaces y que tienen que estar siempre ocupados esos 4 enlaces. Bueno, entonces aquí vuelvo a comentar, ¿sí?, que la estructura o la fórmula general de los ácidos grasos es que van a tener al grupo carboxilo, ¿ok? Grupo carboxilo, y que puede estar representado de esta manera, ¿ok? Bueno. En el caso de las ceras, son igual que los glicéridos, son ésteres de ácidos grasos con un alcohol distinto al del glicerol. El alcohol es de cadena larga y solo posee un grupo OH. ¿Ok? Bueno, entonces las ceras son las mejores conocidas para poder entenderlas y visualizarlas, ¿sí? Son las que producen, en este caso, las abejas. Esas son las ceras naturales y son lípidos. ¿Ok? Bueno.
Vamos a hablar ahora del siguiente grupo, que son los lípidos complejos. Son aquellos que además de ácidos grasos y alcohol van a poseer otros grupos adicionales. Y es que esos grupos adicionales van a determinar la estructura característica de estos lípidos complejos. Pueden contener un grupo fosfato, pueden contener una estructura en forma de ciclo, pueden contener también lo que es algunas moléculas como la esfingosina. Y bueno, esto va a dar origen a que haya una gran diversidad en la cual se va a clasificar a los lípidos complejos en fosfolípidos, esfingolípidos, esteroides, terpenos y prostangladinas. Vamos a ver al primer grupo, que son los fosfolípidos, también conocidos como fosfoglicéridos, y creo que aquí hay algo muy importante que comentar, que van a estar constituidos principalmente por una molécula de ácido fosfórico. Entonces, cuando hablamos de fosfolípidos, tenemos que referirnos a que va a tener una molécula de ácido fosfórico en el extremo, ¿ok? Los fosfolípidos, como hace un momento les dije, son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares. Y son moléculas anfipáticas porque un extremo lo van a tener polar y el otro no polar. O sea que una parte va a ser hidrofóbica y la otra parte hidrofílica. Bueno, aquí estamos viendo la estructura de una molécula de fosfolípidos. Aquí tenemos lo que es al grupo fosfato, que está dentro de lo que es la parte polar de la estructura. Y las colitas, que van a estar conformadas por ácidos grasos, estos son ácidos grasos, si se dan cuenta, son largas cadenas lineales hidrocarbonadas, están constituidas de carbono e hidrógeno, son la parte no polar o apolar. O sea que esta es la parte que de alguna manera va a repeler el agua, ¿sí? Y bueno, aquí estamos hablando de que las cabezas de los fosfolípidos van a estar constituidas por una molécula de glicerol y por un grupo fosfato o ácido fosfórico. Bueno. Vamos a hablar del otro grupo que son los esfingolípidos. Reciben este nombre debido a que contienen una molécula de aminoalcohol de cadena larga llamada esfingosina. Entonces, bueno, la estructura es la siguiente, como la que estamos viendo aquí, y en este caso tenemos aquí un ácido graso, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar determinada aquí la esfingosina? Bueno, es la que está aquí de color rosado, que va a ser otra de las colitas que van a tener estructuralmente en forma química los esfingolípidos, ¿sí? Bueno, también se va a caracterizar porque va a presentar, en este caso, un grupo de ácido fosfórico o grupo fosfato y va a tener presente aquí otra estructura que es la colina. Entonces, esto es algo muy importante que entender. Vamos a hablar de los esteroides. Los esteroides no presentan ninguna relación ni con los triglicéridos, ni con los fosfolípidos, ni con los esfingolípidos. Todos los esteroides poseen una misma estructura general de 17 átomos de carbono en 3 anillos de 6 carbonos unidos, como los que estamos viendo aquí. Estos son los 3 anillos de 6 átomos de carbono unidos a uno de 5 átomos de carbono. Entonces, bueno, si nosotros nos ponemos a contar cada uno de los extremos, vamos a tener un total de 17 átomos de carbono. Esta estructura se conoce como ciclopentanoperhidrofentantreno. Y bueno, es el núcleo de un esteroide, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula, ¿sí? Semidesarrollada de un esteroide. Y el nombre de la estructura lo tenemos aquí abajo, ciclopentanoperhidrofentantreno. Vamos a hablar de los terpenos. Bueno, los terpenos son lípidos simples formados por 2 o más moléculas de isopreno, que va a ser 2-metil-1,3-butadieno. Entonces, algunos ejemplos de terpenos son el geraniol, que proviene del geranio,
el limoneno, que proviene del limón, el mentol, que proviene de la menta, el pineno, que proviene del pino, el alcanfor, que proviene del árbol del alcanfor. En este caso tenemos al betacaroteno, que proviene de la zanahoria, y la vainilla, que proviene de la vainilla. Los terpenos son conocidos como los aceites esenciales de las plantas. Principalmente se encuentran o tienen un característico estas plantas en las hojas, en las flores, pero no todos son aceites esenciales, porque estamos viendo aquí al betacaroteno, ¿sí?, como una vitamina de la zanahoria. Algunos también dan cierto color característico, y bueno, como en el caso de la zanahoria inducida por el betacaroteno. Y bueno, aquí tenemos a las prostaglandinas, que son lípidos muy importantes. Su función es la de actuar como señal. Tienen una diversa e importante variedad de respuestas a nivel celular. Y las prostaglandinas están conformadas por ácidos carboxílicos de 20 átomos de carbono. Contienen un anillo de 5 átomos de carbono. Y bueno, aquí estamos viendo que va a estar presente el grupo carboxílico. Y esta es la estructura básica de una prostaglandina. Bueno, jóvenes, espero que les haya parecido interesante esto de los lípidos. Vimos la clasificación de los lípidos, vimos la definición de los lípidos, también vimos que no hay una clasificación exacta de los lípidos, pero vimos cuál es la función, ¿sí? Cómo actúan. Y algo muy importante que mencionar es que cada una de estas estructuras las vamos a ver con muchísima mayor profundidad cuando estemos en la unidad número 3 del tema biosíntesis de lípidos y ácidos grasos. Es todo, espero que les haya quedado comprendido esta primera parte y cualquier pregunta y respuesta le estaremos viendo en la clase de retroalimentación. Saludos.